To the Church of God in Calgary, Buenos días sanctified in Jesus Christ. a los hermanos Let me repeat que that. están en To those Calgary. sanctified in Christ Jesus and called to be holy, together with all those everywhere who call on the name of the Lord Jesus Christ, their Lord and ours. Grace and peace to you from Gracia y God our paz Father para ustedes, and the Lord hermanos del Jesus Christ. Señor Today's reading is Jesucristo. actually in Mark 8, if you turn there. Marcos 8 es nuestra lectura de esta mañana. During those days, another Marcos large 8 crowd del 11 al gathered. 21. Since they had Salieron nothing los to eat, fariseos y Jesus comenzaron a called his discutir con él, disciples to pidiéndole him and said, una señal del cielo I para have probarle. compassion for these people. They have already been with me 3 days and have nothing to eat. Verso 1 de Marcos 8. En aquellos días, ya que otra vez había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la multitud porque ya hace 3 días que permanecen conmigo y no tienen que comer. Si los despido a sus casas en ayunas, se desmayarán en el camino, y algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien sacar a estos de pan aquí para el desierto, en el desierto? Y les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos dijeron, 7. Entonces él mandó a la multitud recostarse en la tierra, tomó 7 panes y habiendo dado gracias, los partió y daba a sus discípulos para que ellos los sirvieran. Y ellos los sirvieron a la multitud. También tenían unos pocos pescaditos. Y después de bendecirlos, él mandó también que los sirvieran. Comieron y se saciaron y recogieron 7 cestas de los pedazos que habían sobrado. Y eran como 4,000. Él los despidió y luego entrando en la barca con sus discípulos se fue a la región de Dalmanuta. Salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole una señal del cielo para probarle. Él suspiró profundamente en su espíritu y dijo, ¿por qué pide esta generación una señal? De cierto les digo que a esta generación no se le dará ninguna señal. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y cruzó a la otra orilla. Se habían olvidado de llevar pan y no tenían consigo en la barca sino un solo pan. Y él les mandó diciendo, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos discutían los unos con los otros porque no tenían pan. Como Jesús lo entendió, les dijo, ¿por qué discuten? ¿Por qué no tienen pan? ¿Todavía no entienden y comprenden? ¿Tienen endurecido su corazón? Teniendo ojos, ¿no ven? Teniendo oídos, ¿no oyen? ¿Ya no se acuerdan? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Ellos dijeron, 12. Y cuando repartí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas cestas de pedazos recogieron? Ellos dijeron, 7. Él les preguntó, ¿todavía no comprenden? Good morning, family in Christ. People in live stream and home church. Buenos días, hermanos en Buenos días, Cristo. familia en Cristo Jesús. Today we rejoice and give Hoy thanks nos to alegramos Lord y Jesus damos Christ gracias a nuestro Señor for Jesucristo His grace in our life.
por su gracia en nuestras and vidas. also for our weaknesses. Y también For if we are weak, we are strong in Jesus le damos Christ. gracias a Dios por nuestras debilidades, porque cuando somos Thank you, débiles, en musicians. Él somos fuertes. Thank you, Amén. Pastor Derek, for your message. Gracias, Thank you for reading us the scripture today. hermanos, por los que nos han ministrado hasta este momento. The name of today's message El mensaje, hermanos, que vamos a ver esta mañana se titula rapid Cuidado con la levadura del mundo que se extiende rápidamente a todos. some Hoy teachings vamos a estudiar algunas from the Bible. enseñanzas que The very well-known vienen de la stories Biblia, of the de multiplication of the bread for the 5,000. enseñanzas muy conocidas. Por ejemplo, la multiplicación del pan y el pescado para los 5,000 y para los 4,000. El Señor expone muchas enseñanzas en la Biblia para reflejar nuestras reacciones y nuestra condición como humanos. Jesús dio ejemplo de nuestras respuestas a través de diferentes personas en la Biblia. Y es asombroso cómo el Espíritu Santo nos permite ver muchas aplicaciones en nuestra vida diaria. Los versículos de estas historias, quiero que pongamos atención a estos versos. Pero vamos a orar. Señor, Señor Jesús, tú conoces nuestros corazones. Sabes, te alabamos, Señor, en esta mañana y gracias por este momento de comunión contigo. Gracias, Señor. Padre, te pido que remuevas toda barrera de nuestros corazones, que no nos permita ser humildes, Señor, esas barreras que evitan que escuchemos tu palabra. Señor, ayúdanos. Padre, ayúdame a proclamar tu mensaje esta mañana, que tú dirijas mis palabras, que pueda hablar tu palabra en esta mañana. Señor, te amamos y te bendecimos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a revisar el contexto, hermanos. Nos vamos a enfocar en los versos del 11 al 21 de Marcos 8. Hoy leímos esta lectura bíblica y en el capítulo 7 de Marcos vemos que las multitudes seguían a Jesús mientras él realizaba muchos milagros. La multitud estaba asombrada por todos los milagros que Jesús hacía. Luego, en el versículo 8 de Marcos, leemos que la multitud no tenía nada que comer. Y Jesús dice en el verso 2, tengo compasión de la multitud porque ya han permanecido conmigo 3 días y no tienen nada que comer. En los versos 3 al 10, sabemos que estaban en el desierto. El Señor Jesús tomó estos panes, este pez, lo partió y se los dio a los discípulos para que alimentaran a la multitud. Esta vez el Señor alimentó a 4,000 personas, al menos, y sobraron 12 canastas. Y después de que comieron, el Señor los despidió. Hay puntos importantes que quiero que ustedes vean. Jesús fue movido a compasión. Uno de los diccionarios bíblicos define compasión como una sensación de tristeza despertada por la angustia o las desgracias de otro. Jesús se movió a compasión.
Después de 3 días que la gente lo seguía y que no tenían que comer. Luego en el verso 10 leemos que Jesús y sus discípulos subieron inmediatamente a la barca y llegaron a la región de Dalmanuta. Versos 11 y 12 vemos aquí que los opositores de Jesús comenzaron a discutir con él y le pedían una señal del cielo. Lo estaban probando. Jesús estaba compartiendo con la multitud. Y dice la palabra que en el espíritu Jesús suspiraba. Y él les pregunta, ¿por qué esta generación busca una señal? Sabemos que los opositores de Jesús eran espiritualmente ciegos debido a la dureza de sus corazones. Por eso vemos en el versículo 12 que el Espíritu de Jesús suspiró profundamente porque tenía un dolor y una tristeza en su corazón por aquellos que se oponían a él. Isaías 53, verso 3, describe a Jesucristo como un hombre de dolores. Aquel que fue despreciado y no estimado por nosotros. Sin embargo, él tenía una compasión tan grande por estas 4,000 personas y esa misma compasión la tenía por sus opositores. El Espíritu de Jesús suspiró profundamente porque Jesús también amaba a sus opositores y sabía que vivían en la oscuridad, una oscuridad que tiene una consecuencia eterna. Y sabemos que esas consecuencias eternas son estar en el infierno. Nuestro Creador fue castigado, fue probado, se burlaron de él. Algunos decían que era un falso profeta, blasfemo, que se juntaba con pecadores. Le dijo a Moisés en Éxodo 33, 19, seré misericordioso con quien tenga misericordia y tendré compasión de quien yo tenga compasión. Estoy seguro que si solo enfrentáramos uno de los ataques que sufrió Jesús, nosotros nos ofenderíamos inmediatamente y no sentiríamos compasión por aquellos que nos están ofendiendo. Pero gracias a Dios por su compasión. ¿Nos hemos sentido así alguna vez? ¿Alguna vez se han burlado de ustedes por algo que han hecho? ¿Alguna vez los han rechazado? Tal vez alguna vez han tratado de compartir alguna cosa importante con alguien y tal vez los han rechazado por eso. Yo me acuerdo una vez que vi una señora afuera de una tienda. Esta señora estaba buscando ayuda. Aparentemente no estaba bajo la influencia de alcohol ni drogas. Entonces, cuando nosotros nosotros compartimos alguna comida con ella, y le pedimos al Señor que compartiera esta compasión con esta mujer.
Incluso cuando Jesús realizó un milagro asombroso, los fariseos exigían una señal de Jesús. Pharisees were demanding. Entonces, ¿qué tipo de señal, maravilla o milagro buscaban? They were looking for. If we think about it, brothers and sisters, it doesn't make sense. The hardness of the Pharisees and the Incluso cuando Jesús against God were just being expressed realizó este milagro, foolish requests for Jesus Christ. They were estas personas seguían pidiendo señales. done in their lives. And when they witnessed the miracle, Entonces, they said in their hearts that what Jesus had done had no value in their blind eyes. Well, let's continue with verse 13. And por la dureza de sus corazones, estas personas solamente estaban disputando lo que Jesús decía. Pero vamos a continuar con el verso 13. it is really amazing to see the wisdom of Jesus in action. Vemos aquí Jesus did not get into an argument. lo maravilloso del Señor He did Jesús, not fall into the provocation of the enemy through the Pharisees. como Él Jesus no se metió en ninguna discusión con los fariseos y no cayó en la provocación del enemigo a través de los fariseos. to drive us into a foolish dispute. Please help us at the same Señor, time ayúdanos a aprender de ti y for them. Just tener as you have. compasión por este tipo de gente. Let's continue with verse 14. Verso 14. Now the disciples Ahora had los forgotten discípulos se habían olvidado de tomar pan and they y no did not llevaban have más de una enough barra en la water barca. with them in the boat. After feeding the 4,000, Después de alimentar a los 4,000, 7 large baskets había 7 grandes cestas con fragmentos sobrantes. disciples had Pero forgotten los discípulos se habían olvidado de llevar algo de pan since they were porque solo llevaban una barra de pan en with them in the boat. la barca. Perhaps after partaking Quizá of bread después de Jesus comer and el pan 4,000, con Jesús, they were not hungry. And that is the los reason 4,000 no tenían hambre y esa es la razón por la que olvidaron llevar pan. this story is found in both the Esta Gospels historia se encuentra tanto en los evangelios de Marcos como en el de Mateo, pero ninguno de ellos indica qué ocurrió con las 7 grandes cestas. likely Jesus' disciples Lo más probable es que los discípulos regalaron esas cestas de sobrantes a la gente. and I ask you a question. Y quiero preguntarles algo. ¿Se imaginan Carrying large baskets ustedes cargando estas cestas of fragments de while trying to comida follow Jesus sobrante at the same time? mientras intenta seguir a Jesucristo al mismo Seems a tiempo? very difficult and pointless task. Tal vez parece una tarea difícil e inútil, ¿verdad? Jesus No creo que Jesús quisiera que los discípulos se quedaran con todas esa comida para ellos. I believe that when the Lord Creo que cuando el Señor se multiplica en nuestras vidas, no estamos destinados a guardarlo todo para nosotros y almacenarlo. the Lord El exhorts Señor nos exhorta a compartir con alegría and gladly con los share with demás. others. The followers Los of seguidores de Jesus Jesús simplemente no pueden cargar con todos los and walk with extras y caminar con el Señor. In other words, En otras palabras, followers of Jesus nosotros como seguidores de Jesús debemos aprender a compartir generosamente what the Lord y con alegría lo que el Señor nos provee to travel through this life y a recorrer la vida con ligereza sin aferrarnos a las posesiones materiales. Let us remember that the Lord never carried, Recordemos que el Señor nunca llevó nada consigo, and neither his disciples did. tampoco sus discípulos. Sin embargo, nunca les faltó nada de lo que necesitaban. Neither will we Tampoco nos faltará a nosotros cuando abandonemos todo para seguir a Jesús. then teach us, Verso 15. saying, take heed, Entonces beware of the leaven of the Pharisees, les dijo, cuidado con la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. referring when ¿A qué se refería Jesús al mencionar la levadura de los fariseos y Herodes?
Considering the meaning of the original Greek word, in verse Teniendo en 15, cuenta el significado de las palabras griegas originales, en el versículo tengan cuidado significa vean con sus ojos y cuidado es discernir. we could translate verse Por lo tanto, 15 también as follows. podríamos traducir estos versos See with your de eyes la siguiente and manera. discern Mira con tus ojos y discierne la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. We understand from the Bible and Jewish tradition Entendemos por la Biblia y las tradiciones judías que la levadura normalmente se refiere a pecado. Jesús había enseñado previamente a los discípulos sobre la levadura de los fariseos, tal como está escrita en Lucas 12:1. Aquí Jesús dijo, cuidado con la levadura de los fariseos, que es hipocresía. The religious leaders who were under the control of the enemy Los líderes religiosos que estaban bajo el control del enemigo estaban alejando al pueblo de Jesús. Los fariseos enseñaban la salvación mediante buenas obras, other religions. But they themselves were evil. pero ellos eran malvados. Esa era su falsa enseñanza y su hipocresía. Keeping their own Al no false mantener su propia enseñanza falsa, teaching, sino llamarse piadosos. the disciples needed to understand the seriousness and the danger Los discípulos necesitaban entender la gravedad turning del peligro de estos líderes religiosos turning. que alejaban al pueblo de la verdad. Please go with me to 1 Corinthians chapter 5. Vamos a 1 de Corintios capítulo 1 5. Corinthians chapter 5. The Holy Spirit through Apostle Paul uses leaven El Espíritu Santo a través del apóstol Pablo utiliza la levadura and para wickedness denotar el pecado en forma de maldad rapidly que se extiende rápidamente por nuestros corazones y por toda la congregación. verses 6 and 8 read. Versos 6 y 8. Your glorying is not good. Hacen mal That a little leaven en jactarse. so long. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura fermenta toda la masa? Keep us the feast. Verso 8. Let's keep Así us que the celebremos nuestra Pascua not with old, no con la vieja with levadura, the leaven of que malice es la malicia and wickedness, y la but with perversidad, the unleavened sino bread con pan of sin levadura, sincerity and truth. que es la sinceridad y la verdad. In the Gospel of John, chapter 6, verse En el 35, Evangelio de Juan Jesus 6:35, declared Jesús that declaró he is the bread of que life. Él es el pan de vida. Jesus is the unleavened bread of life, without sin. He Él es el removed pan de the vida sin pecado. or the sin from us through his sacrifice, dying Él removió la levadura o el pecado mediante su sacrificio, muriendo en la cruz, and para salvation. pagar por nuestros pecados y darnos el don de la salvación Let's go y la back vida to eterna. Matthew, verse 15. Volviendo al versículo 15, This exhortation from Jesus esta is exhortación de Jesús es muy importante here Jesus is saying, porque Jesús dice, see with your eyes, mira and con tus discern ojos y discierne la the hipocresía, hypocrisy, malice, la malicia wickedness y la of the maldad de los Pharisees fariseos and Herod y de Herodes, that spreads rapidly que se to extiende everyone. rápidamente a todos. So for you, Así and que me, para brothers ti, and para sisters, mí, hermanos y Jesus is hermanas, telling us, Jesús nos see dice, with your eyes and discern miren con sus ojos y disciernan la hipocresía, la malicia wickedness, y la maldad, the lies, las and mentiras the false teaching of the y world las falsas that enseñanzas del spreads mundo rapidly. que se extienden rápidamente a todos. Isn't amazing how everything that God ¿No wrote es sorprendente cómo todo lo que Dios escribió en la Biblia hace miles de años sigue siendo aplicable a nosotros hoy en día y seguirá siendo aplicable a las generaciones venideras? Sé que lo hemos oído muchas veces, pero the perfection of the word of God. me asombra la perfección de la palabra de Dios. We have seen the reaction. Hemos visto la reacción de los enemigos de Jesús. Now, Ahora, let's see how the leaven of the Pharisees veamos cómo la levadura de los fariseos se extiende a los amigos de his Jesús, very disciples. sus propios discípulos. Verse 16 says, Verso "And they reasoned 16. among themselves,
y discutían entre sí diciendo, because we have es porque no trajimos pan. so, how would you feel if you were Entonces, one of ¿cómo the te sentirías si fueras uno de los discípulos? when Jesus' disciples realized that they had forgotten the bread? Cuando los discípulos se dieron cuenta que no traían pan, Irresponsible, vulnerable, quizás se sintieron irresponsables, vulnerables o and preocupados. even when the disciples were taught by Incluso Jesus cuando Jesús enseñó a los discípulos the acerca del hypocrisy, pan as con we read in the levadura, Gospel of Luke, hipocresía como leemos en el Evangelio de like Lucas, Jesus' enemies, como los their enemigos de thinking was Jesús, merely focused on the su flesh, pensamiento se centraba únicamente en lo físico, bread to eat, pan para comer, and not on the spiritual teaching of Jesus Christ. y no en las enseñanzas espirituales de Jesús. Sus cuerpos seguían a Jesús, pero sus mentes y sus corazones estaban en otro lugar. Have we ever felt the same way? ¿Alguna vez nos hemos sentido así? Having our bodies following Jesus Christ, but Siguiendo a our minds Jesucristo con nuestro cuerpo, pero nuestra mente está en otro lugar. even when Jesus' disciples witnessed Incluso cuando los discípulos de Jesús presenciaron momentos the multiplication of the bread, antes de la multiplicación del pan y cómo los fariseos they were worried about their own lack. disputaban a Jesús, estaban preocupados por su propia falta de provisión material. Brothers and sisters, how many times we Hermanos y hermanas, ¿cuántas veces nos hemos preocupado por proveernos a nosotros mismos? for our own needs? Jesus was interested in nurturing their Jesús spiritual estaba needs, interesado en nutrir nuestras vidas and yet espirituales. Jesus knew Y that sí, they Jesús needed sabía que their physical necesitaban needs too. cuidar sus cuerpos físicos. At the beginning, when the Lord was guiding me on the writing of this message, Al principio, cuando el Señor me guiaba sobre cómo escribir este mensaje, why the me disciples costaba thought entender por qué los discípulos pensaban que Jesús about bread. estaba hablando del pan. How many times do we jump to our own wrong conclusions? ¿Cuántas veces sacamos conclusiones erróneas cuando Jesús quiere darnos una lección más profunda? Well, now I understand that they were fully focused on the flesh. on the Ahora entiendo que estaban completamente centrados en el ámbito físico, como sometimes probablemente tú y yo a veces lo hacemos. the Pharisees only focused Los fariseos solo se centraban en el ámbito they físico, refused to accept se negaban a aceptar cualquier enseñanza espiritual de Jesús. perhaps the disciples of Jesus Christ thought that Jesus was Quizá pensaron que Jesús les estaba diciendo, miren, the Pharisees los always fariseos siempre traen pan para su almuerzo y ustedes no trajeron nada. the truth is that Jesus was La telling verdad them es que to Jesús be les careful decía of the que se cuidaran de la levadura de los fariseos, don't es decir, que no siguieran su ejemplo. But going back to verse 15, have you ever felt Jesus telling you Vamos de regreso al verso 15. when Jesus tells ¿Alguna you vez has sentido que Jesús te dice, we cuidado? always know that we need to pay attention. Nosotros como seguidores de Jesucristo sabemos que cuando Él habla, nosotros tenemos que prestar atención. Our personal relationship Él with Him, nutre nuestra relación personal our con Él spiritual growth, y nuestro crecimiento is espiritual. very important to Por eso es listen to muy, Him, es muy importante escucharle. especially when He says beware. Siempre, pero especialmente cuando nos dice The cuidado. disciples did not listen. En este versículo, los discípulos Therefore, they missed no estaban escuchando con atención teaching that Jesus y por eso malinterpretaron la enseñanza espiritual de Jesús sobre la levadura de los fariseos y they Herodes. thought it was a rebuke for their lack of bread to eat. Ellos estaban pensando que esto era un regaño por la falta de pan para comer. Jesus knew what they were Aunque los discípulos no le explicaron a Jesús su razonamiento, Jesús ya sabía lo que pensaban y decían entre Let's ellos. keep reading verses 17. Sigamos leyendo versos 17 y 18. Jesus, being aware of it, Al darse cuenta de esto, Jesús dijo, do you reason? ¿por qué están hablando de que no tienen pan? Do you not yet ¿Todavía no ven ni entienden? understand? Is your heart still hardened?
¿Tienen el corazón endurecido? Do you not Es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen. Do you not hear? And do you not remember? ¿Acaso no recuerdan? Certainly, in these verses, Sin duda, Jesus is en rebuking estos his versículos Jesús reprende a los disciples, and he is discípulos calling for y their llama su attention. atención Jesus is quoting Isaiah citando 6, Isaías capítulo 6 del verso 9 al 10. the dullness of the hearts of Jesus' disciples. This time, Esta the vez prophecy of la Isaiah profecía de Isaías se cumplió in Jesus' en los disciples. discípulos de Jesús. Now let me paraphrase this teaching again. Ahora vamos a parafrasear esta enseñanza para aplicarla a nuestra vida diaria. You sister, Cada vez que tu hermano o hermana are blind to this very o yo exhortation of Jesus, estamos ciegos to see ante with esta your misma own eyes exhortación de and Jesús, discern the de ver con hypocrisy, nuestros ojos y malice, discernir la and hipocresía, wickedness, and malicia y maldad, y en every realidad sin of the world todo pecado del mundo que that se extiende spreads rápidamente rapidly a among todos. everyone. The prophecy La of profecía de Isaiah Isaías is fulfilled se in us. cumple. Having eyes, Teniendo we do ojos, not see, no vemos, and y having teniendo ears, oídos, we no do not hear. oímos. Wow. Thank you, Lord, that your mercies are new every day. Gracias, Señor, porque And tus there is no misericordias son nuevas cada but you día. teach us with Y grace. no hay condenación, sino que nos enseñas con gracia y paciencia. Jesús terminó el verso 18 diciendo, ¿qué no se acuerdan? Porque acababan de olvidar una enseñanza que Jesús les había enseñado acerca de la levadura de los fariseos. Acababan de ver eso y ya se les había olvidado. Hermanos, pidamos al Señor que nos permita leer sus escrituras cada día y que nosotros no olvidemos. Otras cosas que tendemos a olvidar son las obras y los milagros que el Señor ha hecho en nuestra vida. ¿Cuántas veces cedemos ante las mentiras del enemigo y nos preocupamos por una prueba en nuestra vida porque nos olvidamos de cuántas veces Jesús ha respondido todo lo que necesitábamos en el pasado? Pidamos al Señor que nos ayude a recordar sus escrituras, sus milagros en nuestras vidas y sus enseñanzas. Versos 19 y 20. Aquí Jesús les recuerda a sus discípulos lo que hizo cuando multiplicó el pan para el pueblo. Y Jesús dijo, cuando partí los 5 panes para los 5,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Y ellos respondieron, 12. Y cuando partí los 7 panes para los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Y ellos dijeron 7. En estos 2 versículos Jesús destaca y compara las 2 veces que multiplicó el pan. Ese es el escenario para el milagro de los 5,000. Territorio judío, por tanto multitud judía. La gente se quedó con Jesús durante un día. Había 5 panes y 2 peces. Sobraron 12 cestas de fragmentos y sucedió en el desierto. Ahora, este es el escenario para el milagro de los 4,000. Era un territorio gentil, multitud gentil. La gente se quedó con Jesús 3 días. Había 7 hogazas de pan y unos cuantos peces.
Sobraron 7 cestas de fragmentos, de sobrantes, When we compare, y sucedió en el desierto. compare both miracles that Jesus did. In these verses, Jesus is only Si comparamos, on the number Jesús se centra en el número de cestas de sobrantes. And now I'm going to ask our beloved brother Spencer to present a PowerPoint slide. Thank you, Y Spencer. tengo aquí una Doing a rough calculation, gráfica basically in the numbers haciendo un in- cálculo aproximado in- basado solo en los números indicados en la Biblia, any speculations, sin especulaciones exactly the people that sobre el número exacto de personas. these miracles. In the case of the 5,000, En el caso de los 5,000, Jesús partió 5 barras de pan. and if we divide 5,000 by 5, Y si dividimos 5,000 entre 5, on your right upper si vemos aquí en la gráfica, you will see that Jesus broke one loaf of bread. vemos que Jesús partió una hogaza de pan por cada 1,000 personas. Y en este caso sus discípulos recogieron 12 cestas con fragmentos sobrantes. Y en el caso de los 4,000, Jesús partió 7 hogazas de pan. And if we divide, Dividiendo 4,000 entre 7, Jesus broke one loaf of bread for every 571 Jesús people. partió una hogaza de pan por cada Disciples gathered 571 personas. Y para este caso, sus discípulos recogieron 7 cestas con sobrantes. well in a graph Vemos aquí la gráfica. Jesus did. Lo que el Señor The hizo, more he multiplied the bread, the more leftover baskets were gathered. mientras más Thank you, Spencer. multiplicó el pan, más sobrantes hubieron. Jesus has multiplied his blessing. His care, ¿Cuántas veces Jesús ha multiplicado su bendición, su cuidado, time, su fuerza, su his tiempo, resources for us. sus recursos para nosotros? Some time ago, our pastor Ron Hace tiempo el pastor shared Ron me a beautiful story me contó una historia that is very que se applicable to aplica this a esta enseñanza. Years ago, the Lord multiplied our Hace años el Señor multiplicó los recursos de nuestra iglesia. The church prayed for guidance. La iglesia pidió guía del Señor para mostrarles qué debíamos, What they para should do mostrarles qué debíamos hacer with the con leftover fragments. esto, con estos recursos. The answer from the Lord was to buy La Bibles respuesta for people. fue comprar Biblias para enviarlas a África. Well, it's amazing, right? Our church Imagínense nuestra iglesia comprando Biblias Africa, para mandarlas or maybe they flew a África. No sabemos cómo to llegaron allá. me ask Pastor Ron later. Si están curiosos cómo llegaron, pregúntenle al pastor Ron luego. Brother, Pero lo que sí sabemos we're missionaries in es que se enviaron estas Biblias a los misioneros de África. these Bibles to the country where they were ministering to. But they prayed and they waited y for the seguimos- Lord to show them Y nosotros to give these Bibles enviamos estas Biblias a estos hermanos que estaban in a orando supernatural way y de forma to sobrenatural the missionaries, mucha stating that gente they had come to receive vino Bibles. a los misioneros a recibir estas Biblias The Lord was de una faithful. forma He sobrenatural. multiplied abundantly El Señor to supply the multiplicó needs of Bibles that neither our church nor para the suplir missionaries. esta necesidad de Biblias. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Gracias al Señor por Another esto. example is the Otro testimony of ejemplo Gladys es el ejemplo de Aylward. Gladys Missionary Aylward, that served the una Lord misionera británica que sirvió al Señor en China a principios del siglo XX. Gladys cuidó de muchos huérfanos of Yancheng. y niñas no deseadas en la ciudad de Yangcheng durante la Segunda Guerra Mundial. Gladys llevó unos 100 huérfanos por las escarpadas montañas de la provincia de
Shanxi durante unos 30 días. Fue llamada por el Señor para proteger a estos niños de la invasión del ejército japonés. Can you imagine this journey? Imagínense este Can you viaje. imagine yourself guiding 100 children behind Imagínense guiando como 100 niños, mountain caminando a través de las montañas, con poca comida, to stay, sin un lugar donde quedarse, dormir o descansar, expuestos a los animales salvajes, en las condiciones climáticas, sin ropa ni zapatos extra. in the modern days we are used to camp and just imagine how many En estos días a nosotros nos gusta acampar y sabemos cuántas provisiones llevamos para 2 o 3 días de campamento. Imagínense and care for a esta mujer, Gladys, y los niños por las montañas this amazing para lograr esta increíble tarea. trials of the Una de las pruebas del viaje fue cruzar el ancho río amarillo. the children learn to Los niños aprendieron a depender del Señor, observando cómo Gladys oraba constantemente, and share with them the confiando en el Señor, compartiendo con ellos los milagros de Jesús en la Biblia. Cuando Gladys no tenía fuerzas, los niños le recordaban cómo el Señor abrió el mar rojo a los israelitas. Así que todos oraron. Y un poco más tarde llegó un oficial chino con for them to cross the barcos, con lanchas para que pudieran cruzar el río sanos y salvos. at our refuge. Tras unos 30 días, el Señor los llevó a salvo a un refugio en las montañas para ella y los niños. Gladys sufrió de tifoidea, agotamiento, neumonía y desnutrición. Sin embargo, el Señor la sanó y ella se recuperó. Thank you, Jesus, for all this testimony. Gracias, Señor, por estos testimonios. We may also remember De la Biblia también podemos recordar la historia de Ana, Samuel, la mamá del profeta Samuel. a faithful servant of the Lord. Ella fue The Lord una sierva del Señor. but she prayed Ella and she was faithful. And in the perfect time of the Lord oró y el Señor la and she visitó. conceived 3 sons and 2 daughters. Y ella tuvo más hijos aparte de Samuel. Podemos leer esta historia From the Bible, en la Biblia. we may También de la Biblia podemos ver la historia en Segundo de Reyes, capítulo 4, cuando el profeta Eliseo multiplicó el aceite de la viuda. from her neighbors Ella recibió vasijas de sus vecinos y vertió el aceite en ellas. when all the vessels Cuando todas las vasijas estaban llenas de aceite y ya no había otra vasija, available, the oil ceased. el aceite Then cesó. Elijah said to her, Entonces Eliseo le dijo, sell the oil, ve y vende el aceite y paga tu deuda, and your sons live on the rest. y tú y tus hijos vivan del resto. Brothers, sisters, we could keep going on with examples of abundant Y así como estos hay muchos ejemplos del abundante cuidado de nuestro Señor Jesucristo. wants us to trust him. Jesús quiere que nosotros confiemos en Él, quiere que aprendamos y nos centremos en su enseñanza espiritual. He will Y Él nos proporcionará todo lo que necesitemos en cualquier momento. good and difficult times. En tiempos buenos, en tiempos difíciles, en tiempos de problemas de salud o dificultades económicas, en tiempos de soledad y desánimo, So on. y así sucesivamente. But we just simply rejoice Simplemente nos alegramos y alabamos when we see the al care of Señor the Lord in our lives. cuando vemos el cuidado del In Señor. Mark 6, verse 33, En Marcos 6:33 Jesús dijo, but seek first the buscad kingdom primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. to you. And I would like to remark the word added. These Y things quiero are an addition to us. que vean, Because this is estas already in cosas our serán personal añadidas. that is Jesus Christ. Añadidas porque no es lo esencial. We need to seek first Eso es Jesus' aparte. kingdom. Allowing him to Pero work primero in us debemos de daily. buscar el reino de Dios y su The justicia. barrier is that many times we do it the other Pero way. la barrera es que muchas veces lo hacemos al We try to revés. seek first, Intentamos buscar y resolver las cosas de este mundo and then y luego buscamos las cosas del Espíritu. false teachers
often Los relate falsos maestros a menudo relacionan with the la prosperity multiplicación del pan con el evangelio de la prosperidad y la multiplicación de recursos en cualquier momento. Please remind us to see with our eyes Señor, por and favor, discern the recuérdanos false teaching ver con nuestros that ojos spread rapidly to everyone. y discernir As las a falsas summary, in the enseñanzas. verses that we studied up to now, Mark 8, En resumen, en los versículos que hemos estudiado hasta ahora, de Marcos 8 del 11 al 20, Jesús nos recordó que si no vemos con los ojos y discernimos la levadura o la hipocresía, malicia y maldad del mundo, puede extenderse rápidamente en nosotros. Esta levadura simplemente no puede producir la vida abundante de Jesucristo en nosotros. Por eso confiemos en el Señor y recordemos que el Señor multiplica el cuidado por nuestras necesidades y pruebas. Recuerda, siempre quedan sobrantes para compartir con los demás. Por último, en el versículo 21, Jesús les dijo, ¿cómo es que no entienden? Al principio, los fariseos no entendían. Entonces los discípulos no entendieron. ¿Y por casualidad nosotros lo estamos entendiendo? ¿Por qué no entendemos, a pesar de toda la evidencia de que Jesús se manifestó en nuestras vidas a través de nuestro pan de cada día, su gracia para que podamos cumplir con nuestras tareas diarias, su protección constante sobre nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras iglesias, nuestros misioneros, sus misericordias cuando viajamos, su sanación divina según su voluntad, su enseñanza espiritual en nuestros corazones, la comunión y ánimo que Él brinda a través de la iglesia, las reuniones de oración de hermanos y hermanas fieles que levantan las necesidades de nuestra congregación y del mundo. Sí, hermanos y hermanas, nuestra iglesia ora por nosotros y la lista sigue. Si no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador y has escuchado este mensaje, hoy es el día para que tomes tu decisión por Jesucristo. No hay un mañana. Hoy es el día de tu salvación y hoy es el día para que experimentes la vida abundante de Jesucristo y te alejes de las mentiras del mundo, de la hipocresía, malicia y maldad de este mundo, de las enseñanzas falsas de este mundo. Gracias, Señor, por ser nuestro precioso pan de vida sin levadura del cielo. Gracias, Señor, por recordarnos hoy que en ti tenemos tu vida abundante en nosotros. Señor, tú eres nuestro creador y conoces nuestras debilidades. Con corazones humildes te pedimos que nos ayudes a mantener la mirada fija en ti, que tú trabajes en nuestro crecimiento espiritual en cualquier momento, durante las pruebas especialmente. Señor, ayúdanos a discernir la hipocresía de este mundo. Manténnos alejados de la malicia, maldad y mentiras, falsas enseñanzas del mundo. Padre, por favor, danos ojos para ver, corazones para recordar y comprender. Gracias, Señor, por recordarnos que debemos centrarnos en las cosas del Espíritu. Gracias por toda la evidencia que tenemos de tu presencia y tus promesas. Gracias por lo que hiciste en la cruz por nosotros y por tu salvación y vida eterna. Gracias, Señor. Te pedimos que bendigas tu iglesia
to proclaim the word y of que the nos gospel of des Jesus la Christ. valentía para proclamar al mundo el Evangelio We love you de with tu all Hijo our heart, Jesucristo. with all our strength, and with all Te our amamos, souls. Señor. Peace to the brethren, and Paz a love los from hermanos. God the Father and the Lord Jesus Christ. In your perfect name, En el Jesus nombre Christ, we pray. de nuestro Señor Amen. Jesucristo oramos. Amén.